Todo cambió cuando la primera vez que lo vi. Fue en el verano de 2024 y estaba fuera en lo que supuestamente iba a ser nada más una caminata de rutina por la noche. Hacía un calor horrible durante el día, así que no tenía ganas de salir en plena tarde, pero cuando llegó la noche el aire se enfrió lo suficiente como para que me dieran ganas de salir aunque fuera un rato. La zona donde vivo tiene una ruta que yo solía hacer bastante seguido, que daba como una vuelta en bucle, y eso hacía más fácil salir porque en total se tarda como 45 minutos en completarla. Desde donde vivo, son como 15 minutos caminando antes de llegar a un claro pequeño que conecta con una buena tanda de senderos de caminata, a los que he subido y bajado en múltiples ocasiones. Salí de mi casa como a las 9 de la noche, con audífonos puestos, y llevaba Red Bull en el bolsillo junto con una navaja de bolsillo que siempre intentaba llevar conmigo. No había nada raro ni nada que me hiciera sentir incomodidad mientras bajaba por la carretera, metiéndome en la zona de verdad y disfrutando las vibras de bosque nocturno mientras escuchaba a algún grupo indie culero que antes me gustaba. Al llegar al minuto 15 empecé a acercarme a ese claro, y por alguna razón, mis audífonos se desconectaron solos. Ya llevaba con ellos un buen rato, así que algo así tampoco era súper raro. Pero en cuanto me los quité, intentando reconectarlos, escuché algo raro a lo lejos. Instintivamente intenté concentrarme en qué era. Frené en seco cuando entendí que era como el sonido de algo revolviéndose, y me quedé quieto totalmente cuando caí en cuenta de que era el sonido de alguien caminando. Lo que fuera sonaba pesado, así que asumí que tenía que ser un oso negro o algo, porque esos son bastante comunes donde vivo. No pasa nada, ¿no? Un poquito de nervios sí, pero tampoco era algo con lo que no ya estuviera acostumbrado. Pero a medida que el golpe seco y arrastrado se iba acercando, empecé a sentirme cada vez menos seguro. El ritmo sonaba raro de alguna forma, y en algún punto me di cuenta de que sonaba muchísimo más bípede de lo que un oso negro podría ser. A medias esperaba ver a Bigfoot o algo. Como era luna llena, pensé que esperaría un poco más para echar un buen vistazo a qué o quién saliera del claro. Me quedé pegado a la orilla de los árboles, un poquito más lejos, para sentirme seguro por si podía ver sin problema. Lo que vi me hizo desear de verdad que fuera Bigfoot, o incluso un puto hombre lobo. Se fue haciendo visible la silueta de un hombre, avanzando con paso pesado desde los senderos y metiéndose al claro iluminado por la luna. Al principio pensé que podría ser alguna otra persona al azar que también le gustara caminar de noche, pero esa idea se rompió en el acto cuando alcancé a ver su cara. Al principio pensé que el tipo nomás era extremadamente pálido, amplificado por la luz de la luna, pero pronto me di cuenta de que en realidad llevaba una máscara. Era humana, con rasgos increíblemente marcados, blanca puro pero sucia, como apagada. Llevaba una franela de algún tipo junto con botas y jeans, y caminaba con una joroba leve que iba y venía entre postura recta y como casi agachado. Yo lo veía avanzar hasta el medio del claro con el corazón en la garganta, y se sintió todavía peor cuando de verdad dejó de moverse. Giró la cabeza de un lado a otro como si estuviera mirando alrededor, luego la levantó hacia el cielo y simplemente pareció quedarse mirando fijo. Era como si estuviera estudiando las estrellas, mientras yo intentaba no hacer pipí encima mientras veía a algún pinche imitador de Jason Voorhees contemplar el sentido de la vida o una cosa así. Después de un par de minutos empezó a caminar otra vez, salió por completo del claro y se fue por en medio de la carretera. Esperé hasta que estuvo completamente fuera de la vista y enseguida regresé por donde había venido. Tenía tanto miedo de correr que pensé que podría oírme o algo, así que solo caminé rápido todo el camino de regreso. Cerré todas las puertas y ventanas que tenía, prendí la barra diagonal C y apenas pude dormir el resto de la noche hasta que por fin volvió a salir el sol. Esa fue solo la primera vez en la que me topé con él. Me dejó bien impactado durante mucho tiempo, pero raro como es, esa única vez fue la más aterradora de todas a nivel directo. Las demás veces que lo he visto han sido esta mezcla rara de que al mismo tiempo confunde muchísimo, de alguna manera, se siente bien triste. Aún así, sigue siendo increíblemente perturbador. La siguiente vez que lo vi fue durante el otoño del mismo año. Quiero decir, octubre. Puse como regla evitar salir a más caminatas nocturnas después de la primera vez y hasta me tomé un descanso de salir a los bosques por unos meses. Igual siempre me ha encantado el otoño, así que un día por fin volví a salir a caminar, luego a hacer senderismo, y así sucesivamente, hasta que prácticamente no cambió nada excepto que ya no me quedaba fuera después de que oscurecía.
Con el tiempo terminé regresando a los senderos un par de veces más, ya que atribuía ese encuentro a que había sido algo de una sola vez, aunque obviamente traté de no quedarme hasta tan tarde ni adentrarme tanto como antes. Palabra clave, intenté. Una vez no fui tan cuidadoso como debería. Ya iba con el subidón de adrenalina que me dio estar ahí desde el principio, pero esa adrenalina se empezó a ir rápido cuando se empezó a poner el sol, sobre todo cuando me di cuenta de que, de alguna manera, me había desorientado. Lo que al principio era una caminata relajante en un día fresco de otoño, se estaba transformando rápido en algo mucho más parecido a la introducción de algún videojuego indie de terror. Estaba en un sendero que ni siquiera reconocía el nombre, más adentro de lo que debería, y mis pasos iban apurados e irregulares mientras trataba de salir. Supongo que ya era demasiado tarde porque un poco más abajo del sendero vi algo que parecía una persona arrodillada en medio del camino. Estaba de espaldas para mí, y al principio pensé que se había arrodillado por un esguince de tobillo, una rodilla hecha polvo, lo que sea. Cuando me acerqué un poco más, instintivamente les hablé para preguntar si estaban bien, pero no recibí respuesta. Me acerqué más y volví a preguntar otra vez si estaban heridos. Otra vez, cero respuesta. Y si acaso, el mismo bosque parecía ponerse un poquito más callado. Desesperado por alguna forma de salir de aquí, pregunté si sabían dónde estábamos o cómo regresar al sendero principal. Ninguna respuesta. Se quedó ahí arrodillado, con los brazos a los lados, casi como si estuviera en algún tipo de trance. En ese punto yo estaba como 50 pies de donde estaba esta persona, muy obviamente un hombre, arrodillado. Sentí que el corazón se me iba al suelo mientras intentaba cortar distancia solo por desesperación y preocupación. El suelo debajo de mis pies era súper blandito y parecía como que amortiguaba cada paso que daba, hasta que cerré los 20 pies entre nosotros. Supongo que pisé alguna ramita secreta o algo, porque el único chasquido fuerte que se escuchó desde el suelo fue lo que al fin provocó una respuesta. Antes de que pudiera reaccionar bien, el tipo se paró completamente y giró para quedar de frente hacia mí. Era él. Era el mismo maldito tipo del verano, pero esta vez yo no estaba escondido detrás de un árbol con sombra conveniente. Estábamos frente a frente con algún psicópata random, totalmente congelado por un miedo y pánico puro. No podía moverme nada, me sentía como venado con los faros prendidos, y se me mezcló la confusión con el horror cuando entendí que él se veía igual que yo. Se paró con una forma de caminar rara, sus botas clavadas en el suelo con los pies separados a la anchura del hombro y los brazos hacia los lados. Estaba completamente quieto, con la única excepción de su mano, que parecía sacudirse sutilmente, o incluso como temblar. Desde esta distancia pude verlo mucho mejor. Era grande. No necesariamente alto, quizá entre 5 horas 8 minutos y 5 y 10, pero era recio y ancho, como el tronco de un árbol. Tenía el pelo rubio hecho un desastre, posiblemente rizado, que enmarcaba la misma máscara exacta de la última vez, con varios cortes sobre ese plástico duro y junto con tierra, mugre, lo que sea que fuera. Lo más impactante era que la máscara ni siquiera le tapaba los ojos, tenía unos ojos azul intenso, como si no me miraran a mí directamente, sino a través de mí. Su ropa era parecida a la última vez, pero la franela parecía que podía ser de otro color. Esta vez era verde oscuro con cuadritos, sus jeans seguían siendo azul oscuro y sus botas seguían siendo marrón con tono de lodo. Estaban sucios, pero parecían como si apenas los hubieran cubierto con tierra. Yo me quedé ahí, en completo shock, con la tensión empeorando mientras él lentamente inclinaba la cabeza hacia un lado. El gesto me recordó a como un animal te estudia, curioso, pero bien cauteloso. Vi cómo sus ojos iban y venían por mí, arriba y abajo, quizá mirándome. Su cabeza volvió a su posición normal, pero pasó algo. El silencio entre nosotros no pareció durar mucho, porque entonces su mano empezó a temblar y a moverse en pequeños twitch, y se le fue tensando el cuerpo visiblemente mientras sus ojos se abrían más. Tenía terror. Tanto que hasta podía llorar, pero sobre todo estaba confundido, y por un momento pareció como si él también estuviera igual de confundido que yo. En un solo segundo algo se movió o cambió. No sé exactamente qué fue, pero cuando cruzamos la mirada y por un segundo, él se veía incluso más aterrado que yo. Vi cómo su mirada se endurecía mientras empezaba a hacer un sonido raro y bajo, como acompañado de algún gruñido o algo por el estilo. Sonaba mucho más cerca de un animal real de lo que yo habría estado cómodo. Se tensó todavía más y me preparé para lo peor, solo que lo peor nunca llegó.
Se dio la vuelta y salió corriendo a toda velocidad en dirección contraria por el sendero, y yo esperé hasta que ese golpe pesado se fue perdiendo en la distancia antes de voltear y correr yo también, básicamente llorando todo el tiempo. Por suerte encontré el camino de regreso al sendero principal y eventualmente a la carretera principal. Una vez más, cuando llegué a casa, cerré todas las puertas y ventanas y apenas pude dormir. La única diferencia esta vez fue que mi falta de sueño no era solo por miedo. Obvio que sí había miedo, pero también había una confusión total y una curiosidad que iba creciendo sobre lo que fuera eso. Durante los siguientes meses no podía dejar de pensarlo. Era aterrador, pero se sentía tan primitivo y real, y al mismo tiempo tan diferente a como ese tipo de encuentro debería haber salido. Parecía demasiado ridículo y cliché, y aún así, cada vez que lo pensaba, cada vez que pensaba en él, algo dentro de mí quería saber más. Lo volví a ver en marzo de 2025 por medio de un dron que acababa de comprar en Amazon. En vez de salir yo mismo en medio de la noche, me quedé en casa, en el garaje, y decidí volar el dron para ver si podía detectar algo interesante o al menos algún paisaje lindo de noche. Vibras de invierno a medianoche y todo eso, hasta tenía un hot coco para la ocasión. Pagado dinero decente por lo que parecía una estupidez de alcance de vuelo, así que me fui un poquito por la carretera. Cuando ya me estaba acercando al final del recorrido, ¿a quién veo sino al mismo tipo con máscara de la última vez? Esta vez está literalmente acostado en medio de la carretera, en pleno invierno. Sorprendentemente, está vestido como para el clima, con un abrigo de cuadros abierto y debajo como una sudadera con capucha. Incluso tenía la capucha puesta, tapando todo lo de arriba de los hombros excepto la misma máscara que había traído todo este tiempo. Solo está ahí tirado. Vuelo un poco más cerca para verlo mejor, honestamente revisando si estaba muerto o algo, pero mi sospecha se destruye al instante cuando él nota el dron. Se sienta desde donde está en la carretera cubierta de nieve y se pone de pie completamente, se gira para quedar de frente hacia mí mientras yo sigo arriba en el aire. Otra vez, inclina la cabeza hacia un lado, mirando fijamente hacia la cámara mientras yo me acerco más y más. Me sentí un poco más confiado porque estaba dentro de la seguridad de mi propia casa, así que lo seguí acercando incluso cuando él empieza a salir del camino y se mete un momento entre el monte. En ese punto yo estaría como 25 o 30 pies del suelo y de repente vuelve a salir de los árboles con una vara o palito de algún tipo. Echa el brazo hacia atrás y antes de que alcance a entender qué está haciendo, lo lanza hacia el dron, lo golpea, y hace que se estrelle contra la carretera. Unos segundos después tiembla un montón y luego se queda completamente en negro mientras se corta la transmisión. No me atreví a intentar recuperarlo hasta la mañana siguiente, esta vez sí fui en coche hasta el lugar donde le había tumbado el dron al cielo. Paré a un lado de la carretera, me bajé y no tardé demasiado en encontrar los restos del dron, que solo alcancé a volar una vez. Ya estaba completamente destrozado, así que supongo que el que sea esto realmente no le gusta que lo vean. Cerca estaba la marca / huella que había dejado en el medio de la carretera, acostado ahí, aunque para ese punto ya estaba medio desvanecida probablemente porque a veces pasaba gente en coche por encima. Lo único que me llamó la atención fue la huella de su mano que dejó el dron estrellado, probablemente la suya. Estaba marcada de una forma que parecía intencional, como si intentara mandar algún tipo de mensaje. Por razones que todavía no sé cómo explicar con palabras, yo apoyé mi propia mano justo donde le había puesto la suya. De inmediato me invadió una sensación súper rara de aislamiento. Sentí todo el peso del momento en el que él estuvo ahí, donde había colocado a propósito su marca, como si quizá estuviera intentando enseñarle a alguien que, de hecho, él estaba ahí. Me dio tristeza. No sé por qué, pero el hecho de que haya dejado algo tan deliberado no me pareció para nada malintencionado. Era una huella de mano. Sin mensaje, sin garabato, sin dibujo, solo un punto donde este tipo con máscara había presionado su mano en la nieve a propósito el tiempo suficiente para que la marca aguantara hasta este momento. Muy bien podría haber sido algún tipo de advertencia, considerando que estaba justo junto al cadáver de medio sueldo de mi cheque de pago. Podía ser un montón de cosas. No lo volví a ver el resto de ese año. Hubo un par de veces en las que pensé que quizá lo iba a divisar, pero siempre terminaba siendo otra persona normal, por lo menos por fuera, dando una caminata por la carretera. Incluso hubo momentos en los que salí de noche pensando que escuchaba el mismo sonido de revólver o los mismos golpes característicos, pero lo único que tuve como señal de que él seguía por ahí fue un pedazo rasgado de tela de cuadros colgando de una rama.
La sensación de inquietud nunca se fue, pero ya no era tanto por mi seguridad personal, sino más por no saber qué carajos estaba pasando con este tipo. Solo recientemente lo volví a ver en julio, el 27, y en realidad eso fue lo que me llevó a escribir todo esto desde el principio. Viendo cuánto tiempo había pasado desde que lo vi por última vez, o desde que pasara algo remotamente raro, me sentí lo suficientemente seguro como para volver a hacer mis caminatas nocturnas. No lo hacía muy seguido, sigue sin ser muy seguido, pero en este punto dejé de tenerle un terror directo y más bien me volví muchísimo más cuidadoso. Estaba haciendo mi vuelta como de costumbre, con la diferencia grande de que ya no me pongo los audífonos por la noche. Iba a completar el circuito casi por completo, quizá unas cuantas casas de la mía, cuando me di cuenta de que más adelante en realidad estaba alcanzando a alguien, y como esa noche era luna llena, pude ver una silueta inquietantemente parecida caminando como a unos 100 pies frente a mí. Casi me detengo por completo, pero pensé que esa parada tan repentina podría llamar su atención, así que me dejé llevar por esa maldición de la curiosidad y el cuidado, manteniendo mi ritmo detrás de él. Tenía un paso lentísimo y raro, se veía tan disparejo, pero al mismo tiempo tan seguro de sí mismo. A veces encogía un poco de hombros antes de enderezarse, caminando con una ligera cojera de vez en cuando, en una u otra pierna. Cuanto más lo seguía, más parecía como aturdido y confundido, bien alerta, sí, pero también como en algún tipo de trance. De la nada, se detuvo por completo y se quedó ahí parado en medio de la carretera, y eso hizo que yo rápidamente me agachara hacia un lado y me arrodillara. Irónicamente, se sentía como si yo fuera el que lo estuviera acechando, y viendo nuestras respectivas apariencias, eso debería ser al revés. Tal vez ya lo había sido antes y yo nomás no lo sabía. Se quedó ahí de pie como por un minuto firme antes de empezar a temblar. De repente lo escuché toser y empezó una racha terrible. Cada tos sonaba más forzada y dolorosa que la anterior, mientras caía al suelo con las manos y las rodillas. Me preguntaba si debería intentar ayudarlo o algo, pero ¿y si solo se vuelve a escapar? Peor aún, ¿y si esta vez de verdad me ataca? Juro que parecía que se iba a vomitar, pero esa crisis de tos terminó tan rápido como empezó. Se quedó en el suelo un segundo antes de pararse otra vez, se echó el cuello hacia un lado con fuerza haciendo un crujido bien sonoro, y luego empezó a mirar alrededor. Me agaché más, esperando que no me viera mientras él giraba el cuerpo completamente. Otra vez estaba en alguna franela, esta vez viéndose un poquito más azul, usando la misma máscara, claro. Volvió a voltearse y por alguna razón, se echó hacia la derecha, bajando por una calle trasera nueva. Pensé en irme nomás a casa, pero ya estábamos como a 3 casas de donde vivo. No me sentía seguro volver a entrar con él tan cerca, pero al mismo tiempo había una parte de mí que quería descubrir qué carajos estaba haciendo por aquí todo este tiempo. Me sentí bien tonto, pero por alguna razón igual me fui por el mismo camino que llevaba a mi curiosidad, y se impuso a cualquier pensamiento racional que tenía. Si esa noche la curiosidad estaba matando a algún gato, probablemente iba a ser yo. Resultó que el camino era en realidad una entrada a medias, sin terminar, que llevaba a algún tipo de obra en construcción, y yo como que la había pasado por alto pese a que en apariencia ya se veía recién hecha. Más adelante se veían los cimientos de una casa que estaban construyendo, así que como cualquier protagonista decente de una historia de terror, me fui para allá. Llegué a los cimientos sin mayor problema, aunque el terreno todavía estaba en proceso, mirando a ver si había algo que valiera la pena notar, si no era el mismo tipo con máscara. No encontré nada, pero los cimientos sí tenían una sola pared de concreto puesta. Me acerqué y lentamente asomé la cabeza por arriba, y hasta hoy le estoy muy agradecido al universo de que no salí corriendo así nomás. Había una colina un poquito más allá con bastantes árboles cortados de la construcción, y quiero que, querido lector, adivines lo mejor que puedas a quién te topaste ahí. La luna lo iluminaba perfecto en el lugar donde estaba, y eso me daba una vista clara para analizarlo aún más. Estaba sentado recargado contra un árbol, su cabeza se volteó como por un segundo antes de echarla hacia atrás y mirar al cielo exactamente como lo hizo la primera vez que lo vi. Obvio estaba súper nervioso, con el sudor corriéndome por la cara y todo, pero tampoco es que me sintiera asustado. Más bien me estaba metiendo cada vez más en su observación, estudiándolo, y con el tiempo hasta me encontré casi encariñado por el simple hecho de que existiera. Aunque se ve como un cliché total de un imitador de Jason Voorhees o algo, yo sentí que en realidad solo estaba perdido. En cierto sentido parecía hasta solitario, y eso se intensificó todavía más cuando vi su mano estirarse hacia el cielo, hacia la luna,
como si de verdad estuviera intentando agarrar algo antes de que se le cayera de regreso a su lado. Lo observé por otros 10 o 15 minutos más antes de decidir que ya mejor me regresaba a casa. No se movió ni hizo nada en todo ese tiempo. Era como si se hubiera quedado dormido. Supongo que no quise molestarlo, y menos aún estar tan cerca por si se despertaba o si le daba otra tos. Poco a poco me fui alejando de la pared, y me propuse volver caminando hasta arriba por la entrada de la casa lo más en silencio posible. Una vez afuera, me regresé a mi casa y hice lo mismo que siempre hago cuando lo veo rondando, solo que esta vez me quedé junto a la ventana por si podía ver si caminaba por ahí. Vi a alguien pasar como una hora después, pero no creo que fuera él, no que yo pudiera asegurar bien. A la hora de escribir esto, 8/17/26, no lo he vuelto a ver desde el mes pasado. Y por raro que suene, no puedo evitar casi esperar la próxima vez que lo haga, aunque todavía me asuste un poco. Sé que todo esto suena muchísimo a invento y totalmente demente, así que voy a usar este último tramo para aclarar algunas preguntas que sé que la gente seguramente se haría con razón. ¿Por qué nunca llamaste a la policía? Sinceramente, solo se me pasó la primera vez. Era horrible, sí, pero vivo en un pueblo bastante pequeño y rural. Para cuando de verdad se me ocurrió hacerlo, ya era el día siguiente, y pensé que si otra persona lo veía, ya lo habrían hecho ellos. También tenemos nuestra parte de locos por acá, así que siendo totalmente honesto, toparme con algún maniático con máscara todavía no lo consideraría lo peor que podría pasar. Me acerqué bastante a llamar la segunda vez, pero me quedé con la duda solo porque se veía tan asustado como yo. Para cuando llegué a casa, ya estaba tan abrumado por el miedo y la confusión que ni valía la pena pensarlo. Aun con todo eso, igual sé que no he hecho casi nada para justificar el no haber llamado a nadie. Y es porque, la verdad, no tengo una justificación buena para eso. No puedo evitar no hacer ningún tipo de reporte. No tengo una razón decente para esto, pero supongo que ya lo habrán hecho antes, porque dudo que yo sea el único que lo ha visto, y cuando digo que tiene un contorno barra diagonal forma única, me refiero en el sentido más literal posible. He omitido algunos rasgos físicos que de otra forma harían que este tipo en específico se identificara al instante, lo hice sobre todo por si alguien más lo ve y menciona dichos rasgos, así que sé que mi historia es genuina. ¿Has hablado con alguien más sobre esto? No tanto, no. No conozco a mucha gente en el pueblo como para sacar el tema. Lo máximo que he hecho es preguntar de vez en cuando si alguien ha visto algo raro pasando por el bosque. Normalmente no obtengo nada de respuesta, o a lo mejor una historia de un fantasma o un supuesto avistamiento de algún criptido, pero fuera de eso, nada. ¿Seguro que nadie más ha visto esto? Para nada. Incluso me puse a buscar en Google y a revisar cualquier artículo o publicación sobre tipos con máscara en los bosques, pero no apareció nada. Lo único que encontré fue una publicación sola, de como hace 5 años, en algún sitio de discusiones de un pueblo que está como una hora en coche de donde vivo. Venía de una mujer mayor que describió haber visto a una persona con máscara merodeando en el cementerio local a últimas horas de la tarde, unos días antes de Halloween, pero no describió nada más sobre eso. Literalmente solo dijo que espeluznante, y ya. Te enlazaría el sitio si no fuera tan conveniente que se desapareciera de la existencia. ¿Por qué es la primera vez que hablas de esto? Honestamente, no sé bien. Como te dije, no conozco a mucha gente en mi pueblo con quien hablarlo, y tampoco puedo decir que me haya mantenido al tanto con muchas otras personas que han estado en mi vida, incluso mis papás. Solo recientemente decidí hablar de todo esto después de obsesionarme con lo de hecho que es todo, tan abiertamente raro. Casi ni uso Reddit de todos modos, y decidí publicar en subreddit de terror porque seamos sinceros, esto es fucking aterrador tal cual, por donde lo veas. En el peor de los casos, que nadie le crea a nada de esto y aún así salga una historia algo interesante. A lo mejor otra persona lo ve y sabe de lo que estoy hablando. A lo mejor alguien más ya vio al mismo tipo. ¿Quién sabe? Todo este rollo empezó siendo algo genuinamente aterrador y desde entonces se volvió algo mucho más fascinante, y hasta un poco triste. Lógicamente sé que todavía debería tenerme más miedo de lo que en realidad me da, pero algo de este tipo con máscara se siente casi inocente y deprimente. Cada vez que lo veo, se ve tan perdido y solo, como un animal salvaje intentando encontrar algún tipo de refugio más que otra cosa. Camina como si no tuviera ni idea de dónde ni de quién es, como si estuviera perdido en algún trance o quizá hasta en algún tipo de psicosis.
No tengo idea de quién es ni de qué ha estado haciendo por aquí. Una parte de mí piensa que tal vez nomás es un tipo raro jugando con una fantasía, pero se siente mucho más profundo que eso. No sé con certeza si vive en los bosques, pero tiene que vivir en algún lugar de la zona para que yo lo haya encontrado más de una vez. No puedo evitar preguntarme si este tipo con máscara realmente es alguien que está pasando por algún tipo de crisis de salud mental. Da. Did. No sé. Pero igual no puedo evitar querer entender qué más está pasando por aquí, quién es este tipo, y si siquiera se da cuenta de lo que está pasando. Siempre se aceptan ideas, teorías, críticas, consejos, etc. En serio, dudo que esto tenga mucha atención, si es que tiene algo, pero si salen más actualizaciones o encuentros, iré escribiéndolos.